Salmo 31 es el salmo que ocupará nuestra meditación en esta mañana. Es un salmo de David, que habla acerca de la aflicción y el dolor de la vida a través de todos los años. Como cuando podemos pensar que estamos cansados de la vida, de dolor, de aflicciones, de pruebas, de batallas, que parece que nunca terminarán porque a una le sigue otra. Y hay un momento en el que podemos pensar que fue bueno que Dios le pusiera fin y contara los años de la vida. Entonces el salmista dice 70 años, dice Moisés, y 80 los más robustos. He oído con mucha frecuencia a ancianos añorar que el Señor los lleve a casa, añorar que lleguen a la presencia de Dios. Y el salmista tiene aquí un cántico mezclado y con lazos alternativos de dolor y de aflicción, de cansancio, por todas las cosas que había vivido a través de todos sus años. Es probable, aunque este salmo es muy parecido también al Salmo 71, escrito por David, es muy probable que lo haya escrito hacia el final de sus días y en la suma de todas las batallas que le tocó pelear. Digamos que en el dicho del apóstol Pablo, Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Me espera la corona de la vida, la cual me dará el juez justo. No solo a mí, sino a todos aquellos que añoran su venida. Como que esas batallas que peleamos, ese constante ir y venir de aflicciones, de pruebas, de dolor, queda impregnado en el espíritu, en el alma, en el cuerpo del ser humano, y de pronto hace exclamaciones como diciendo: Señor, estoy cansado. ¿La vida cansa? Sí, la vida cansa. La vida cansa. Sin embargo, el salmista David a ese cansancio le añade un aliento de esperanza en Dios. Y cómo ese cansancio de la vida no lo vence, sino que lo mitiga el tener la esperanza de que Dios, es su fortaleza, es su refugio, es su amparo, y todo lo que Dios representa en la vida para él es un descanso, es un regocijo, es un remanso, es un retomar fuerzas para continuar en todo lo que Dios ha propuesto para nosotros en la vida. Se parece mucho a las aflicciones que con frecuencia tenemos que enfrentar. La vida no es un diseño maravilloso, extraordinario, libre de problemas, está lleno de ellos. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, y era una voz suficiente como para entender lo que la vida tiene. Claro, llama a él otra voz de esperanza y dice: pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Es decir, no se venzan, no se dejen dominar, no se dejen conquistar por las aflicciones y que la vida no se apague, porque yo he vencido al mundo. Pero también me ha tocado mirar personas que se han apagado en las luchas. A algo no sobrevivieron. En algo decidieron darse por vencidos. Y antes de que la muerte llegara a su vida, ellos decidieron morir. Recuerdo a una mujer que perdió en un accidente a 2 de sus hijos. Ya no se pudo levantar de allí, ya fue imposible. Y no teniendo ningún mal, ningún problema de salud,
6 años después de ese suceso, se fue. Porque ella lo anhelaba, porque ella no quería luchar, porque no quería vivir para otra cosa. Y parece que de pronto la vida diera motivos para quien no conoce a Dios. Pero quien conoce a Dios debe de tener en Dios su esperanza, su fuerza y su refugio. Este salmo, el Salmo 31, tiene esa mezcla de aflicciones y de dolor. Voy a leerlo. Dice así: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red en que han escondido, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustias. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. El horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el lugar de la muerte. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu verdad, tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amen a Jehová todos ustedes sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová y tome aliento su corazón. Es un precioso salmo. A veces necesitamos, o comúnmente necesitamos, ¿a dónde refugiarnos de las tormentas de la vida? Este es un salmo para refugiarnos en tiempos difíciles y tormentosos. Meditar en él, leer este salmo en diferentes versiones y traer al corazón las cosas que están escritas, que pueden encontrar un lugar exacto en el alma nuestra cuando tenemos padecimientos.
Sería mentira decir que los creyentes no tenemos problemas. Sería mentira decir que nosotros no somos afligidos. Sería mentira decir que en nosotros no hay dolor. Todo eso lo hay, todo eso existe. El salmista está hablando de la situación, está describiendo cómo percibía él los problemas de la vida, cómo los contaba y cómo venía uno sobre otro y otro y otro, y cómo desde el día que nació hasta el día que muere, ellos nunca desaparecieron de la vida. Encuentra en este precioso salmo una oportunidad para enseñarnos cómo lidiar con la vida. No es la batalla de un momento, no es una circunstancia, no es una adversidad ni una necesidad solamente. Creo yo que cuando meditamos en los problemas, cuando nos sentimos cansados, de pronto parece que nuestra vida empieza a tomar un camino diferente, alejado de la fe. Pero la meditación de nuestro corazón, la consideración de la palabra de Dios, siempre volverán a traernos a la fe y al refugio que es Dios. Y es posible que alguna batalla nos haya desgastado sobremanera, más de lo que nosotros pensábamos o considerábamos. Siempre pensamos que grandes tormentas de la vida van a destruirnos y van a acabar con nosotros. Pero el salmista, en este salmo, primero, el versículo 1 al versículo 5, hace un ruego para ser rescatado en base a su relación con Dios. Es decir, este primer párrafo que él describe reconoce quién es Dios, pero a la par siente el rigor, el peso de una batalla que está peleando y que siente que el enemigo está venciendo. Y entonces él apela a la relación con Dios, a la relación que él tiene con Dios, para poner esa batalla y poner ese contrapeso del sufrimiento, del desgaste, del dolor, en contrapeso con quien es Dios. ¿Cuántas veces cuando hemos estado en el culto, venimos con un dolor, con una carga, y a veces parece que venimos con una derrota? Y tenemos que cantar cuán grande es Él. Y tenemos que decir, tu fidelidad es grande. Oh, tu fidelidad. Pero lo que sentimos adentro de nosotros es dolor. Lo que tenemos entre nosotros es una aflicción. Y decidimos cantar porque sabemos que verdaderamente Dios es fiel. Que verdaderamente Dios es nuestra fortaleza. Aunque en ese momento percibamos en nuestra alma una aflicción, un dolor, a veces una derrota, siempre tendremos el testimonio por las experiencias de nuestra relación con Dios, de que Dios es verdadero. Y que lo que sentimos o lo que estamos viviendo en ese momento es algo que Dios ha permitido para nosotros. Que Dios ha decidido para nosotros, pero que queremos esforzarnos en nuestra confianza en Dios. Cuando ha pasado el tiempo nos damos cuenta que Dios ha vencido. Y que aquella aflicción que turbaba nuestra alma y que ponía una crisis de fe en nosotros, ha sido quitada de nosotros. Y aquella carga se desvaneció por la misericordia de Dios. Esta parte de estos versículos, del versículo 1 al versículo 5, tiene ese sentido. Y entonces, él dice aquí, por ejemplo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, hay un tope y hay un alto, donde no quiero que mi vida pase, no quiero que mi vida venga a la incredulidad, no quiero que mi vida venga a la amargura.
No quiero que mi vida venga a la frustración y entonces reclamarle a Dios lo que no debo de reclamar. Pero aún si he pisado esos terrenos de amargura donde le he recriminado a Dios o le he reclamado a Dios, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era una frase de Jesús en el Calvario. Pero lo mismo es una frase para nosotros donde no queremos deslizarnos y no queremos que la circunstancia deslice nuestra vida de tal manera que podamos negar a Dios o que podamos alejarnos y crear una raíz de amargura que nos aleje permanentemente de su gracia. Y entonces pone ese límite y le dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, porque tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Parece que tiene que ver con nuestras experiencias y nuestra vida cotidiana. Pero luego viene a un ruego, porque la vida es una lucha constante que nos abate y nos consume. Y del versículo 6 al versículo 10, el salmista habla acerca de la fortaleza en Dios y de la trampa de la vida en el mundo. La fortaleza que encontramos en Dios y las trampas de la vida. ¿Cuántas veces hemos recorrido la vida pensando que podemos lograr algo sin Dios o que no era la voluntad de Dios, pero queremos tomar lo que Dios no tenía para nosotros? Y lo único que encontramos es una trampa donde nos caímos y que finalmente era destructiva. El mundo es una ilusión. El mundo es una ilusión. El diablo plantea una ilusión en el mundo. Y entonces miramos, por ejemplo, a los jóvenes o recordamos nuestra juventud, para no aludir personalmente, pero recordamos nuestra juventud, las trampas de la vida donde pensábamos que la vida era nuestra y que teníamos derecho y que no importara que si a Dios no le agradaba eso, a nosotros nos gustaba y quisimos entrar en esos caminos y esos caminos resultaron una trampa. Como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es destrucción y muerte. O tomamos caminos donde nunca consideramos sus consecuencias y pensamos que todo sería bueno y que nada se nos saldría de las manos y que nosotros podíamos tomar decisiones, pero el mundo nos tendió una trampa. Y en esa trampa encontramos aflicciones y probablemente encontramos un camino que no hubiéramos querido para nosotros, pero que ahora tendremos que recorrer el resto de nuestra vida. Porque el mundo es así. Cuando el diablo le dijo a Jesús, sabiendo que tenía hambre, pues manda estas piedras que se conviertan en pan, no es que se había compadecido del hambre de Jesús el diablo. Es que el diablo estaba tirando una trampa para que Jesús hiciera lo que el diablo decía. Y a eso le siguió otra, y le siguió otra. Pero Jesús no entró en la primera trampa y terminó no cayendo en ninguna. Pero muchas veces nosotros entramos a las trampas de la vida, a las tretas que la vida nos envía y pensamos, Dios no lo ve, o pensamos, no pasa nada, o creemos que tenemos la capacidad de controlar la vida en esos territorios, como cuando algunos se aventuran a entrar en un matrimonio de aquellos no que Dios dice, no se unan a un yugo desigual. Pero pensamos que podemos con eso, que el amor, que lo que me ha dicho, lo que me ha prometido es suficiente para entrar en ese terreno y brincarnos algo que Dios había dicho, no lo hagan. Pero decidimos hacerlo. Y caímos en una trampa. Cuando pensamos que la vida cristiana la podemos vivir a nuestra manera y que no tiene por qué ser
o como la Biblia dice, o como el pastor predica, o como el maestro enseña, que no tiene que ser así. Al final, de todos modos, todos vamos a llegar al cielo porque todos somos hijos de Dios. ¿Cuántas de esas trampas el diablo ha metido a la cabeza y hemos caído y después hemos vivido en esa trampa y muchas veces tendremos que vivir el resto de nuestros días en esa trampa? Contrario a eso, el salmista está pensando que Dios sea su fortaleza para no caer ahí, para no deslizarse, para no ser destruido. Y entonces la vida puede rompernos, la vida rompe el propósito para el cual fuimos creados. El mundo parece fácil, pero es destructivo. Y dice el salmista aquí: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. Y parece que se refiere a aquellas cosas que esperamos en Dios, o que quisiéramos, o que le hemos pedido a Dios, y que nuestra vida llega hasta la aflicción y hasta la angustia. O por abstenernos de cosas de la vida, por confiar en Dios, porque el versículo 6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Pone una comparación. La vida es ilusoria. Dios es mi esperanza. He vivido aflicciones, Dios las conoce. Has conocido mi alma cuando ha estado angustiada y tú has estado presente. Y entonces refleja en el versículo 10 algo que tiene que decir con mucha fuerza en este salmo. Porque mi vida se va gastando de dolor. Y mis años de suspirar, es decir, de desear y no tener. Esa es la vida. La vida nos gasta de dolor. Y de suspirar, porque siempre nos pondrá algo que nunca vamos a alcanzar. No es que las cosas necesitemos desearlas hasta alcanzarlas. No es eso. Es que hay cosas que nosotros tenemos que saber que no son para nosotros. Hay muchas cosas en la vida que yo veo y veo cómo la gente puede disfrutarlas, pero yo sé lo que no me pertenece, lo que no es para mí. Y no me engancho en una ilusión a ver el día que yo pueda hacer esto, yo pueda hacer aquello, yo pueda alcanzar. No. Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para saber que no me pertenece y tras de qué no voy a correr y no voy a suspirar por eso. Porque entonces me voy a enganchar a la vida y siempre tendré una frustración y siempre tendré un enojo por las cosas que yo suspiraba y no alcancé. Y porque entonces eso vino produciendo una amargura y mi vida se gastó en ese dolor. Se agotan mis fuerzas, mire lo que dice, a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Seamos honestos. La mayoría de nuestras aflicciones, de nuestros desencantos, han tenido que ver con lo que deseamos y no era para nosotros. Pero si hubiéramos encontrado en Dios nuestro refugio, si hubiéramos acudido a Dios, habríamos sido felices, habríamos tenido paz, habríamos sido estables, porque Dios no nos engaña.
pero simplemente nos hace ver que todo lo que el hombre desea es una ilusión. Mire, en las cosas cotidianas de la vida lo miramos, y me gusta muchas veces comparar las cosas cotidianas de la vida. Una persona huye de su casa porque no le gustan las responsabilidades y se junta con un joven que le promete amor eterno. Si alguien promete mucho es porque no lo va a cumplir. Acuérdese, si alguien le promete mucho, no le va a cumplir. Y cuando se da cuenta de la realidad y ha caído en la mentira o en la trampa de la vida, se da cuenta que la vida no era esa. Entonces, vive un desencanto y una amargura. La mayoría de la gente, déjeme decirle, la mayoría de los matrimonios viven desencantados, porque esperaban una ilusión para lo que el matrimonio no es. Pero ellos se fueron tras una ilusión romántica, sentimental, emocional, y pensaron que eso iba a ser el resto de la vida, y la vida no fue así. En lugar de haber vivido en la fortaleza de Dios, hay una gran diferencia en la vida matrimonial entre Dios y el mundo. Si quiero entender la vida matrimonial, será un arduo trabajo mutuo. Será un acoplamiento difícil, el hierro con el hierro. Será un trabajar en el carácter. Será fructificar. Y lejos de hacer hijos caprichosos, habrá que educarlos, habrá que disciplinarlos y habrá que guiarlos. Y todo eso es trabajo. Y todo eso es lo que la Biblia describe de la vida matrimonial. Pero queremos correr tras una ilusión. Y la ilusión se va a esfumar. Y entonces, bajo esas condiciones, el salmista marca el versículo 11 al 13. Y en ese versículo del 11 al 13, la vida necesita una esperanza. La vida necesita una esperanza que no sea el mundo. Jóvenes, la vida necesita una esperanza que no sea el mundo. Una esperanza verdadera, una esperanza real, una esperanza cierta. La vida necesita una esperanza. Me puedo enrolar en todas las asociaciones humanas que hay en el mundo para tratar de cambiar al mundo, de ayudar, y lo único que voy a hacer es, me voy a frustrar, me voy a amargar, y se va a ir la ilusión. La vida necesita una esperanza. Y escribe el salmista, versículo 11 al 13. He sido olvidado de su corazón. Está hablando de la gente, del mundo. Aquellos que le prometían que lo iban a ayudar, aquellos que prometían estar allí, no iban a fallar, aquellos que le hacían promesas, dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto y he venido a ser como un vaso quebrado. Vaya, parece que el desencanto es la vida de todos los días. Parece que decepcionarse es lo común en la vida. Pero ¿por qué la gente se desencanta y por qué se decepciona? Porque pone su confianza donde no debió ponerla. Así. Porque oigo la calumnia de muchos
El miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Es decir, él está teniendo un reflejo de la vida, de sus relaciones fuera de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Venimos a un pacto matrimonial cuando nos casamos y ni nos acordamos qué prometimos. Ni nos acordamos qué dijimos. Porque realmente no nos interesaba consumar un matrimonio y después sacarle provecho. Y si no funcionó y no le saqué provecho para mí, entonces me metí en un conflicto. Estoy poniendo un ejemplo cotidiano de la vida, en una situación que David está describiendo, que muchas veces fue decepcionado de los hombres. ¿Sabe por qué nos llenamos de ira? ¿Sabe por qué nos enfermamos? ¿Sabe por qué nos desgastamos? Porque nos enojamos, porque nos conflictuamos, porque nos decepcionamos y terminamos amargados y destruidos. Porque no sabemos dónde poner nuestra confianza. El salmista dice, he venido a ser como un vaso cortado. ¿Alguna vez ha sentido que su vida se acabó, que se destruyó y que ya no tiene sentido? Estoy seguro que lo ha vivido. Estoy seguro que lo ha sentido. Pero entonces, él voltea una esperanza. Y le dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Otra vez, no necesito mirar acá, necesito mirar a Dios. A veces le reclamamos a la gente porque esperábamos de la gente lo que la gente nunca tuvo en su intención darnos. Pero nosotros queríamos arrancarle a la gente algo porque teníamos expectativas y vaya, ese desgraciado mundo de las expectativas. Es que yo creí que tú, es que yo pensé, es que yo me imaginé. Porque tenías expectativas de alguien que nunca te ofreció lo que tú querías. Y cuando eso no sucede, entonces te sientes como un vaso quebrado. Y las acusaciones sobre ti. Porque pusiste tu confianza y tu fortaleza donde no debiste ponerla. Me llama la atención esa razón que dan los jóvenes cuando se van a casar, porque me hace feliz, porque me siento a gusto. Oh, espérate, pronto ya no te vas a sentir a gusto. Y toda la felicidad que crees que en ese momento sientes, porque es una expectativa. Pero la gente haya una razón y la razón fue equivocada. ¿Por qué nos frustramos en los matrimonios cristianos? ¿Y por qué hay divorcios en los matrimonios cristianos? Porque ponemos expectativa en alguien que no puede cumplir. Todo lo que podemos hacer y lo mejor que podríamos hacer es vamos juntos, vamos a buscar a Dios, vamos a entender su palabra, vamos a ver qué es la palabra de lo que tú debes hacer y de lo que yo debo hacer y vamos a caminar por allí. Eso es poner mi fortaleza en Dios. Y no me voy a decepcionar. Estoy haciendo lo que Dios me dice que yo haga y está haciendo lo que Dios le dice que haga. Pero siempre queremos descubrir nuestros caminos. Veía yo ayer cómo a una persona le otorgaban su primera tarjeta de crédito. Estaba yo formado en una tienda departamental y estaba observando. Y se volteaba y veía al esposo, ¿no? Como muy emocionada. Yo dije, esta está pensando que es un dinero extra, una tarjeta de crédito, y después esto se va a convertir en una desgracia. Pero así es la vida. Así es nuestra ilusión, así es cuando ponemos nuestra esperanza en donde no debemos ponerla. Ahora, quiero decirle que en la Biblia
hay una palabra muy interesante. La palabra esperanza significa esperar con ansias, con expectación. Y solo esperamos con ansias y con expectación donde las cosas se pueden cumplir. Y la palabra esperanza es la misma palabra en hebreo que se utiliza para agua. Esperar con impaciencia es lo que nosotros entendemos por esperanza, pero la palabra también significa como un charco de agua, un océano de agua. Eso significa. Es una palabra que cuando Dios crea el mundo y separa las aguas de las aguas y pone los mares, es la misma palabra. La palabra hebrea es mikve. Es lo mismo para esperanza. ¿Y quién diría que esa palabra, esos dos significados que se parecen, un día se juntarían? Para que nosotros entendiéramos qué es esperanza. ¿Se acuerdan cuando a la mujer samaritana Jesús le dijo, hablaban del agua, del pozo, y la mujer le dijo, pues no tienes para sacar el agua, y Jesús le había pedido agua, y Jesús le dijo, bueno, el agua que yo te daré, si supieras quién te habla, tú le pedirías y él te daría aguas vivas. Y esas aguas vivas, le dice, serían en ti una fuente que salte para vida eterna, es decir, un manantial de vida. Me gusta cuando voy a Oaxaca, me hospedo siempre en la casa de unos hermanos en Pípila, y a mí el refresco ni me lo pongan ni las aguas de sabor. A mí póngame esto y me lo tomo. Me encanta sentir el agua. Pero allí hay una condición. Uno abre la llave del agua y sale un borbollón impresionante. Y le digo a Marciano, que es el jefe de familia allí, o a Sarita, ¿por qué sale tanta agua? Y entonces me dice, allá arriba en la montaña, y me señalan la montaña que está inmediata, allí nace el agua. Y entonces nosotros entubamos esa agua desde allá y la repartimos al pueblo. Y el agua que sale aquí es más limpia, con todos los minerales que le quitan estas embotelladoras, le quitan todos los minerales al agua. Y luego hasta nos venden un agua que dice, es pura. Es decir, nos están diciendo, no tiene nada, no tiene minerales, no tiene sentido tomarla. Casi nos están diciendo eso y nosotros vamos y la compramos. Así somos. Pero él me dice, esa agua viene con todos los minerales y es fresca, baja de la montaña. Y entonces Jesús le dice a la mujer samaritana, le abre una esperanza, porque le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Es decir, tu esperanza está muerta, estás frustrada y estás amargada. Y por eso venía a echar pleito con Jesús. Pero Jesús le dice, el agua que yo te daré, le está diciendo, la esperanza que tú tendrás, yo traeré una esperanza a ti. El agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna y nunca más volverás a tener sed. Nunca más vas a suspirar para que un hombre te haga feliz, porque tienes 6, has tenido 6 y ninguno ha funcionado. ¿Por qué? Porque puso mal su esperanza. Pero Jesús le plantea una esperanza. El agua que yo te daré es una esperanza. Usa la misma palabra, mikve. Será en ti una fuente que salte para vida eterna. Y entonces la Biblia nos habla de Dios como aguas de esperanza. Porque por eso Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba.
Porque todos los hombres son sedientos, todos los hombres necesitan una esperanza. Y Jesús le dice, venga a mí y beba. La base de la creación de Dios está sobre el agua. La base del cuerpo humano está sobre el agua. Y Dios le dice, ¿tienes sed? Ven y bebe. Y yo te daré de beber agua. Y entonces descubrir una esperanza es descubrir aguas vivas, verdaderas, que quitan la sed y que quitan el ansia de estar buscando y no encontrar, la frustración de buscar y no encontrar. Las aguas vivas quitan la sed, le dice Jesús. Y entonces entra el salmista David, del versículo 19 al final, y le dice, está hablando de su esperanza, está hablando quién ha sido Dios a través de la vida. ¿Cuántas veces estaba yo sin esperanza y Dios vino a mí y me visitó y me enseñó y me condujo y me guió y me tomó de la mano y me llevó de donde yo había caminado, que no había esperanza, y me trajo a la esperanza, a sus aguas vivas? Y entonces dice, cuán grande es tu bondad, que me has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Dios nunca deja frustrado a nadie, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Esa fue su experiencia. Y Dios fue su esperanza, sus aguas vivas. Amen a Jehová todos ustedes, sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová. Y lejos del pensamiento primero, de la angustia, le dice, y aliéntese su corazón, porque Dios es aguas vivas, que quita la sed y que satisface la vida siempre. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Y dos cosas que dice muy interesantes. Le dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero luego dice, en tu mano están mis tiempos. Es decir, estoy guardado y estoy protegido. Él es la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque Jehová, el Señor, es la fortaleza de los siglos. Es el pensamiento de Isaías capítulo 26. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En aguas vivas o en ilusiones? Una característica del desierto es la gente busca un oasis, pero entonces llegan aquellas visiones engañosas y no hay agua. Pero Él es fuente de agua viva. Cierre sus ojos.
cuando la decepción toca nuestra vida, nos está diciendo que pusimos nuestra esperanza en algo que no tenía capacidad para cumplirnos. Pero cuando nuestros ojos miran a Dios, siempre encontraremos aguas vivas, aguas de esperanza. Alguno de ustedes esta mañana puede estar cansado de la vida, de sus batallas, de intentar, de buscar. Y va a terminar en una decepción y en una desilusión. Sepa que todo lo que necesita está en Dios. Todo lo que necesita está en Dios. Pídale, háblele, tóquele, porque Él siempre responde. El cielo siempre abre y el cielo siempre da. Busque aguas vivas, aguas de esperanza. Dios, bendice tu palabra en la mente y en el corazón de la iglesia. Si alguien ha acrecentado su decepción hacia las personas, si alguien ha acrecentado su frustración, si alguien se ha sentido que no le han cumplido lo que en sus expectativas tenía, que sea la oportunidad para acercarse a ti y encontrar en ti verdadera esperanza y verdaderas aguas vivas. Bendice tu palabra en el corazón de la iglesia. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén.